Saludos, les habla el ingeniero Manuel Macías. Esta es la segunda parte con respecto a la verificación de diseños de nudos y en este caso es con respecto a la verificación del cortante en los nudos. Para esto vamos a utilizar esta hoja de cálculo totalmente programada donde cuenta con dos pestañas. Una para el caso aplicable del uno y el segundo caso, cuyo resumen es este, por ejemplo, para este caso y para este caso con respecto a este sentido, las flechas rojas, podemos utilizar la pestaña número 1 y la pestaña número 2 utilizamos para las flechas celestes, es decir, en un solo sentido. Como es de costumbre, las celdas que podemos cambiar son aquellas celdas amarillas con letras de color rojo. Tenemos la resistencia al hormigón, la afluencia del acero, el módulo de elasticidad del acero. Y aquí también tenemos los datos de las vigas. En este caso, de acuerdo a nuestro ejercicio, tenemos aquí, vamos a utilizar esta viga de 30 por 45, cuyo acero en la parte superior mayor es de 4,75 y en la parte inferior 3,60. Tenemos el ancho de 30 y la altura de 40, el recubrimiento de 4. Y con respecto a los datos de la columna, vamos a utilizar, como ustedes saben, en el video anterior, por temas de cuestión didáctica, hemos puesto la columna de la parte superior de 30 por 30 y la inferior de 35 por 35. En esta hoja de cálculo vamos a utilizar esta dimensión de la columna inferior de 35 por 35. El NN es esa distancia del centro de la columna superior al centro de la columna inferior. En este caso es de 300 centímetros. Entonces procedemos a realizar el diseño sin antes hacer una breve explicación de la importancia de esta hoja de cálculo para nuestros diseños. La importancia de esta hoja de cálculo tiene que ver específicamente con realizar el chequeo de que esta sección transversal de columna me resista esa fuerza inducida por este cortante de viga y por ese momento generado por las vigas. Entonces que no tienda a fisurarse producto de esas fuerzas de este elemento horizontal. Entonces si en la parte inferior vamos a ver que si esta demanda capacidad que tenemos es menor a 1, nuestra sección transversal de columna cumple, es decir, no se va a ver afectada por el efecto del corte generado por estas fuerzas. Sin embargo, si es mayor a 1, habría que realizar un rediseño de aumento de sección para que pueda cumplir con esos criterios de fuerza cortante. Entonces, aquí vemos que por temas de formulación, expuesto también en el ACI, hay una formulación de que nos dice que este BW, que nosotros podemos ver aquí, este ancho de la viga, debe ser o sugerido 3/4 del ancho de la columna. Es decir, debe ser menor que esa columna para que cumpla. Entonces aquí nos sugiere una distancia de 26,26. Nosotros vamos a utilizar ese ancho de viga de 30 para cumplir con lo que hemos puesto en nuestro modelo del ETAP. Entonces aquí realizamos un cálculo de tensiones, productos de cada uno de estos aceros en la parte superior y en la parte inferior. Vemos que la parte superior genera una tensión 1 y la parte inferior genera una tensión 2. Asimismo se genera un bloque de compresión producto de esa equivalencia en nuestra sección transversal del nudo. Producto de ello se genera un momento, ese momento 1 y momento 2, y producto de esos momentos se genera un cortante en columna, que es una relación de la sumatoria de los momentos sobre SLN. Y se calcula un cortante último, que es la sumatoria de esos esfuerzos en la parte horizontal, dando como resultado ese cortante último. Luego procedemos a calcular el área nominal
en el nudo, que es esta sección de aquí, en función de estos criterios. Y por último, calculamos esa resistencia nominal en el nudo y verificación de la resistencia del cortante, lo que decíamos anteriormente, es decir, que si este cortante nominal es mayor a ese cortante último, por lo tanto, no se va a ver afectado por estas fuerzas horizontales nuestro elemento vertical. Es decir, esta demanda capacidad me está saliendo de 0.59. Si nos vamos al programa y realizamos ese chequeo del esfuerzo de corte, vemos que nos está saliendo ese valor bastante aproximado. Entonces, también cabe indicar que aquí hay esa verificación para esas columnas que no tienen esa continuidad y por lo tanto se puede utilizar también esta siguiente pestaña. Cabe indicar también que aquí podemos utilizar cada uno de estos valores en función de estos artículos del ACI. Se recomienda encontrar y leer dichos artículos para saber qué valores utilizar, aunque esté formulado desde una imagen este primer punto. Sin embargo, es variado en función de cada diseño y en función de lo que indica este artículo. Sin más por el momento, se queda muy agradecido por la atención y ante cualquier consulta se queda atento tanto por la plataforma como por el WhatsApp para nuestros clientes. Excelente día.